Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Vamos tirando. Bueno, no es mucho, pero se puede estar peor, como que decía, ¿no? Para ser optimista, siempre se puede estar peor. Muy bien, pues teníamos pendiente de la semana pasada, que ya nadie recordará. Lo más seguro no recordarán ni si hubo semana pasada. Pues, Yo sí, porque tomo algunas notas, las repaso y entonces puedo acordarme. verdad, es que hubo una semana pasada. Bueno, pues vamos allá. Anarquismo y filosofía. Es un artículo, o una serie de artículos, según he leído, que aparecen en la revista Redes Libertarias a raíz de la presentación de un libro en Italia, parece ser. Sí, Ujú. A partir de ahí, Italia y Francia también. Italia y Francia. A partir de ahí, cuéntalo tú, porque lo que queremos es reflexionar sobre anarquismo y filosofía. Y como esas cosas, tú ya, cuéntalo desde el principio, a ver, ¿cómo se te No, desde ocurrió? el ¿Por qué querías principio, bueno, eso? la idea me parecía sugerente, ¿no? Es decir, que reflexionar sobre algo importante en el anarquismo, que es la reflexión eh, teórica y filosófica, es decir, conceptos fundamentales sobre aquello que se está proponiendo, ¿no? Es decir, no seríamos los únicos dentro de la tradición anarquista que comienza en principios del siglo XIX, ¿verdad? Pero sí que es cierto que junto con otros movimientos de izquierda, el socialismo, sea el socialismo marxista, sea el socialismo no marxista, el hecho es que sí que se ha producido desde la confrontación, la aparición ya del capitalismo maduro del siglo XIX y de la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras, claro, sí que el anarquismo yo creo que ha tenido más interés que las otras tendencias en explorar la reflexión filosófica, fundamentalmente por una cuestión para mí, es una interpretación personal que puedes no compartir, de acuerdo, pero yo sí que creo que una cosa que es propia del anarquismo es una afirmación tajante de la exigencia de pensar por uno mismo y no someterse a nada ni a nadie. Es decir, mantener al mismo tiempo una, un desarrollo, un cuidado de la propia capacidad de pensar y de argumentar y de entender el mundo en el que uno vive, sin estar esperando las consignas ni los lemas que le tiene que servir el partido de turno, ¿no? En esa idea de abajo arriba, más horizontal, más de crítica constante, pues yo sí que creo que el anarquismo ha tenido una capacidad de reflexión filosófica muy potente, también con el problema de que puede estar a veces difusa con líneas de pensamiento que no eran propiamente anarquistas, ¿no? Eh, yo esto parto de eso, tú lo has mencionado, ¿no? En redes libertarias, pues ha aparecido una reseña, una de las entradas, hablando de un libro, efectivamente, Al ladrón, anarquismo y filosofía. ¿eh? Un libro producido por varias personas, entre el que está, lo comentaba otro día Tomás Ibáñez, ¿no? Pero también la francesa Catherine Malabou, Donatella Di Cesare, que será italiana, y Salvo Baccaro, que también será italiano, ¿no? Entonces, la idea el libro es un libro que intenta reflexionar sobre la proximidad que tuvieron el anarquismo en el siglo XX, el anarquismo con la filosofía del siglo XX, de que hay varios autores de filosofía importantes que han pensado en términos próximos a los anarquistas y que incluso, sin decirlo del todo, o más o menos, se pueden haber llamado anarquistas o algo parecido, ¿no? E incluso pueden haber sido utilizados como tales por gente anarquista, ¿no? Uno de los muy conocidos es Foucault, digo, por aquel famoso libro de Vigilar y Castigar, que es un libro que ha tenido mucho interés y que sí manifestaba una serie de ideas respecto a la sociedad que
sintonizaban bastante bien con lo que era la tradición del pensamiento libertario. Sin embargo, la tesis del libro este de Cristina Catherine Malabou, de los diferentes autores que colaboran a él, es que si tú analizas cómo han utilizado el concepto de anarquismo, todos esos pensadores, Schirman, Levinas, Derrida, Foucault, el George Agamben, Rancière, que son algunos, serán conocidos para algunas de las personas que nos escuchan, y otros pues serán a lo mejor desconocidos completamente, ¿no? Porque todos ellos son hombres de la academia, y algunos de ellos, desde mi punto de vista, como es el caso de Levinas, Derrida o Agamben, Rancière menos y Foucault menos, son autores difíciles de leer, desde la parte de filosofía dura, ¿no? Lo curioso del artículo este es que distingue entre dos conceptos que son discutibles: lo ingobernable y que está unido a las revueltas, a las protestas, a la desobediencia civil, a ese tipo de actuaciones muy corrientes en el mundo del ámbito del anarquismo, ¿verdad? Y ante las cuales el gobierno pues puede, bueno, buscar maneras de negociar o bien simplemente reprimir, ¿no? Y frente a eso sería de alguna manera te decía en la reflexión que hacen esta gente, ¿no? La parte de lo no gobernable, el pensamiento no gobernable, pero frente a eso también propondrían el pensamiento ingobernable, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo ingobernable son las revueltas, la protesta, la desobediencia civil que hablaba antes, y lo no gobernable solo puede ser dominado por el Estado. Y la mejor manera de tratarlo, la única manera es no tratarlo con él, ¿no? Ignorarlo activamente, aplastándose en lo que se puede aplastar, ¿no? Entonces, el anarquismo se mueve de alguna manera, y esos autores que han utilizado, ese es el título al ladrón, de autores que han recuperado parte del anarquismo, pero sin recoger posiblemente lo que sería más importante del anarquismo, ¿no? Por ejemplo, un anarquismo de la horizontalidad que se da en la práctica, se da en la vida cotidiana de una manera, y que corresponde a una especie de tomar conciencia de que hay que hacer cosas que no son las que se hacen, ¿no? El anarquismo, de hecho, ese tipo de anarquismo, de hecho, hoy día incluso podría ser compatible con lo que está existiendo, ¿no? Un estado del bienestar que está bastante deteriorado, por más que diga lo contrario, y en el cual el Estado es un cascarón que lo que está haciendo al final es proteger algo que no da tiempo a hablar eso de hoy, ¿no? Pero que sería un pensamiento, un dominio de las minorías más selectas, unas minorías poderosas que han fomentado la libertad radical de todo el mundo a hacer lo que quiera, que tras lo cual se esconde simplemente la necesidad de hacer lo que ellos quieren, y que el estado del bienestar vaya perdiendo cualquier capacidad de actuar seriamente sobre temas como las migraciones, sobre la crisis ecológica y sanitaria. El Estado no llega a hacer nada porque, en definitiva, el estado de bienestar está lejos de tener capacidad para afrontar ese tipo de cosas, ¿no? Y frente a eso habría también otra parte que sería lo que llama ese artículo el anarquismo del despertar, lo que es el término del wokismo, ¿no? En el cual las estrategias del tipo de ocupaciones, los chalecos amarillos, las zonas ZAD de Francia, ponen de manifiesto organizaciones y modos de decisión, de tomar las decisiones que se sustentan en la gestión colectiva y autogestionada, en una lucha de un medio, de un territorio, de una estructura, ¿no? Es una versión del anarquismo que tiene cierta actualidad, y hay bastantes experiencias
que aunque no se reivindiquen como propiamente anarquistas, sí que se desarrollan un poco al margen de sindicatos y de partidos, y lo que buscan es precisamente ese modelo de acción horizontal que lo que intenta es perturbar el funcionamiento y modificarlo a la medida de lo posible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y la idea, si realmente, la duda que a mí me provoca toda esta reflexión es si realmente existe en estos momentos una tarea de reflexión filosófica media rigurosa del anarquismo que intente aportar maneras de entender la realidad, maneras de entender la vida, el mundo, algo distintas de lo que habitualmente, de lo que está en funcionamiento, ¿no? Y creo que eso es el esfuerzo que habría que hacer entre todos, es decir, ir más allá de algunas formas ya hechas de protestar, de revueltas, y buscar una manera, una forma de vida en que se luchara realmente por una sociedad distinta y por una práctica que prefigurara, en cierto sentido, esa situación distinta que queremos llevar a cabo, ¿no? Es curioso porque eso estamos, en cierto sentido, en un capitalismo neoliberal muy radical que, como tú bien sabes, una parte en ese neocapitalismo o capitalismo neoliberal tiene uno de sus libros de referencia como que hace referencia al anarcocapitalismo, definiéndose como un capitalismo anarquista, una especie de barbaridad realmente contradictoria, porque el anarquismo siempre fue contrario al capitalismo, ¿no? Pero sí que ese capitalismo neoliberal es lo que parece provocar un tipo de anarquismo que no hace, en la práctica no rompe con lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, la idea de este artículo, y la idea un poco presente para todos, es que el anarquismo recupere en la práctica más una reflexión filosófica para entender de verdad lo que está pasando, hacer las preguntas fundamentales de la clase de personas que queremos ser, la clase de mundo en el que queremos vivir, el tipo de sociedad a la que vamos a avanzar, cómo articulamos realmente la horizontalidad para evitar las relaciones que reproducen la dominación y la sumisión. Eso es lo que seguiría haciendo falta en estos momentos y que yo creo hay cosas, y se publican cosas evidentemente, pero quizás no lo suficientemente articuladas con la realidad práctica de los movimientos. En el caso concreto de España, podríamos poner los 3 sindicatos que se reclaman de la tradición anarcosindicalista y también otros pequeños círculos que se mueven en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo os recomiendo que leáis en Redes Libertarias ese artículo. Hay otro también interesante de Corfú, que su reflexión va más inclinada a la necesidad de pensar el Estado en el siglo XXI, ¿no? De cómo se puede volver a pensar el Estado contra el Estado, sería este caso. Algo que reclamaba en su día ya también Proudhon, ¿no? Proudhon escribía más una carta en la que exigía eso, una buena polémica, una polémica de tolerancia culta y clarividente, es una cita textual, no para convertirnos en jefes de una nueva intolerancia ni apóstoles de una nueva religión, aunque sea la de la razón, sino para seguir luchando contra la reproducción permanente de la dominación y de una gran parte de la sociedad por parte de una minoría, ¿no? Entonces es una remediación, claro, es mi seña de identidad, es haber estudiado filosofía, haber hecho filosofía y haber dado clase de filosofía, y por eso insisto en esa necesidad, ¿no? De hecho, quizá tú lo recuerdes,
uno de los libritos tipo panfletarios de los que estoy más orgulloso es uno que escribí junto con Carlos Díaz, las 16 tesis del anarquismo. No sé si tú lo llegaste a leer en su día, porque fue un libro del que se editaron más de 30.000 ejemplares en 1970. 76, 77, por ahí. ¿Cómo ha dicho el título? 16 tesis sobre el anarquismo. No lo tengo. No, pues fue, ya te digo, no te digo con un éxito de ventas, pero bueno, vender 30.000 ejemplares no estuvo nada mal, ¿eh? No. Pero así como sí que tengo varios de los que has publicado, ese no lo tengo. Es un libro cortito, se puede descargar de la red, creo que está todavía ahí. Y ¿Está? eso reivindicaba en 16 tesis conceptos fundamentales de lo que debía ser el anarquismo, ¿no? Y bueno, supongo que en aquel momento sirvió mucho para difundir pensamiento anarquista y para fomentar que en los sitios en los que se estaban generando prácticas anarquistas, pues pudieran ir acompañadas también de reflexiones teóricas, ¿no? Entonces yo, a ver si la revista Red Libertaria logramos hacer algo de este tipo, de aportar a la gente instrumentos para leer y pensar, ¿no? Con el cuidado de las reconversiones posteriores. Una de las cosas que me llamaba la atención antes de ayer, es ver cómo Fernando Savater, ya el último desarrollo de su vida política, ¿verdad? Parece que se presenta con el Partido Popular para las elecciones europeas. No sé si lo has leído tú eso, ¿no? No. Vuelve a Pues Fernando repetir. Savater en los años 70 era una especie de, junto con García Calvo, por ejemplo, Fernando Savater, también Carlos Díaz, era uno de los representantes más conspicuos del anarquismo. Incluso su hijo Fernando, el hijo también ha escrito, tengo un libro por aquí suyo, no me acuerdo ahora, pero también ha escrito un libro sobre el anarquismo. Fernando Savater, sí, Habitar y Gobernar. Amador Fernández Savater. Es este libro que tenía por aquí. Es el hijo que continuó la línea anarquista, no sé a dónde se mueve, pero sí publicó este libro que es interesante. Y es, digo, reivindicar esa parte de la reflexión. Es decir, el anarquismo, aparte de una práctica, que tiene que serlo siempre, es una reflexión, yo diría, filosófica, porque aborda los problemas fundamentales de los seres humanos, ¿no? Entonces os animo a leer esos dos textos que hay ahí y a leer cosas de filosofía anarquista, que hay unas cuantas bastante buenas. Estoy buscando el título del tuyo. A ver, repítelo. 16 tesis sobre el anarquismo. Sobre él. Sigo escribiendo. Puedo seguir hablando, si no, dejamos la Claro, está buscando 16 tesis sobre el anarquismo. 16 tesis sobre el anarquismo, solidaridad obrera. ¿Por qué pone solidaridad obrera? Niega el papel No sé. del Bueno, partido. porque ese libro lo ha reeditado quien lo ha querido cuando ha querido. 16 tesis sobre el anarquismo, Carlos Díaz. Sí, Félix García Molina. Félix García Morillón, ya aquí lo tengo. Incluso, 16 mira, tesis. no, pero a ver. Sí. Sí, incluso en este momento se puede comprar en Amazon. Amazon lo ha Otra encontrado. cosa es que te cobran 23 euros Te cobran 23 euros, ¿por qué? ¿Por enviártelo? por enviar. El libro. 23 euros por el libro y te lo envían. Y te lo envían. Es decir, que si A mí me es. parece una barbaridad, pero es posible que se pueda sacar de alguna de esas repertorios de, de textos anarquistas, los famosos, es posible. En Solidaridad Obrera, no sé si lo tienen. Sí, en Solidaridad Obrera lo publican, lo descargas. 74 páginas. La casa del libro también lo tiene. Sí, pero vamos, es que el de Solidaridad Obrera es gratis. ¿Eh? Es Ahí. gratis. Tú pones Solidaridad Obrera, bueno, yo he puesto 17 sobre anarquismo y el primero es Solidaridad Obrera. Y claro, Marcas ahí, pinchas ahí, descárgalo clicas ahí y te puedes descargar el libro, que son 73, se lee fácil.
Pues muy bien, fíjate, ya hemos sacado algo. Algo claro y barato, ¿no? Hemos sacado algo. Obviamente jamás cobré una peseta, entonces eran pesetas, por ese libro, ¿no? Entre otras cosas porque Zero Cis no era una editorial solidaria. CIS, está publicado en CIS. Zero Cis lo publicó Zero Cis, sí. Creo que previamente Carlos Díaz lo había publicado como un artículo en una revista con 16 tesis. Entonces me invitó a mí a reelaborarlo entre los dos, porque él me estaba echando una mano en la tesis, bueno, fue el que dirigió mi tesis doctoral, porque el director oficial era un dominico que era buena persona, pero su ignorancia del anarquismo era la absoluta, entonces no tenía más historia, ¿no? Pero Carlos sí me ayudó mucho y me presentó gente, me dio el material. Y entonces, como digo, me invitó a revisar el libro. Hicimos este pequeñito y luego otro sobre ensayo de pedagogía, que lo titulamos Utópica porque no se podía titular libertaria. Bueno, ya en el 79 se permitió el título libertario, se publicó como libertario, que también sacaron, yo qué sé, 20.000, 30.000 ejemplares. Fueron Bien, dos libros, pues como eran pequeños, se leían bien, pues vale, tuvo pues bastante aceptación. dicho lo cual, el que lo quiera conseguir y quiera conseguir el libro como tal, se paga 23 pavos. No, no, se lo descarga gratuito. O si no quiere tener el libro eh, como libro y que Ah, se no, lo claro. manden a su casa, pues además no quiere gastarse 23 euracos, pues se lo descarga gratis porque en la página de Solidaridad Obrera está. Y está. En Iberlibro lo tienes por 8 euros, ¿eh? eh, Iberlibro te lo manda por 8 euros. no, Más 1,90 de gastos de envío. no he entendido dónde lo mandan por 8 euros. Eurolibro, Iberlibro.com. Iberlibro, Aquí no sí. estamos haciendo propaganda de un librito ya Que no pasa tiene nada, que no 50 pasa. años casi. Si hacemos publicidad de un libro que habla de 16 tesis sobre el anarquismo, escrito en 1978 entre Carlos Díaz y Félix García Mogollón, con el que estamos hablando, esa publicidad la podemos hacer. Si Hombre, además, bien, vale, pero si es además que a mí me decimos da un poco corte como autor del libro. ¿Qué quieres que te diga? le ha salido de refilón, si Sí, a además eso yo refiero. que se puede leer gratis y bajárselo de internet el que no quiera gastarse un duro, y si quiere tenerlo en libro, pues está hasta en 8 euros. Y es una cosa que escribiste en el 78. Sí, bueno, 78, sí, 76, 70. Es que hubo varias ediciones, hubo un montón de Ahí ediciones. está publicado en 1978 y que tiene 95 páginas. Ujú. Así que, a no ser que te quieras contradecir a ti mismo, pues es lo que hay. Vale, vale. Vale. Bueno, no sé por dónde íbamos. No, habíamos terminado de exponer estas cosas del pensamiento anarquista y insistiría en la conveniencia de dedicar más tiempo a la reflexión filosófica en aquellas personas que son próximas o quieren moverse en el ámbito del anarquismo. Muy bien, Félix. Pues aquí debíamos de ponerle algo de música, ¿no? Muy bien. Seguimos con Félix García Morillón. Es lo que hay. Ya hemos hablado de su libro y ahora nos vamos a otras cosas. Natalidad y crisis demográfica. Es un tema que está de actualidad. Yo Sí. he visto en informativos los últimos días, en alguna cadena de esas que te pones mientras comes algo y así de refilón lo tienes de fondo, que hablaban de natalidad, de la necesidad de que vamos a tener o que va a tener España en unos años de mano de obra. Ellos les preocupaba la mano de obra, es decir, hablaban de la inmigración, lo mezclaban un poco y hablaban de ello. Pero tú quieres hablar de natalidad y crisis demográfica, que a ver, Sí, bueno, ese título directamente es un artículo, ¿no? Que leí
por casualidad en el Confidencial, ¿no? Pero está de moda porque es el que publicó el famoso artículo que sirvió para hacer la demanda contra... Ten cuidado con lo que lees, ¿eh? ¿Eh? Bueno, ya sabes tú que yo soy partidario de leer al enemigo. Siempre, si no lees al enemigo estás un poco despistado. Entonces, sí, leo de vez en cuando el Confidencial, como leo alguna cosa suelta por ahí que tampoco es de izquierda, ¿no? Incluso leo El País también, ¿eh? Y luego leo El Salto, es decir, leo cosas variadas. Es uno de los primeros consejos que te dan para mantener la mente despierta y no terminar encerrado en una cápsula de todos los que piensan como tú. Pero vamos allá. Entonces, no, el tema es antiguo. El tema, bueno, es antiguo. Todo el tema de la población es un tema que preocupa fundamentalmente en el mundo europeo desde el siglo XIX-XX y que tuvo su reflejo en las reflexiones del malthusianismo, ¿no? Una de las líneas del pensamiento complicadas porque decía que el malthusianismo proponía justo lo contrario de lo que se está preocupando la gente ahora, que era anunciaba la multiplicación exponencial de la población, lo cual era insostenible, por lo tanto había que emplear medidas drásticas para impedir la natalidad y sacrificando incluso, si era necesario, por descontado, a un malthusianismo eugenésico de entrada, ¿no? Niños que nacieran con algún defecto, pues bueno, se los mataba lo más antes posible porque no servían. Pero en cualquier caso, sí que el pueblo de alguna manera tiene cierta importancia en los estados-nación del siglo XIX-XX porque al final el número de habitantes es poder y es el que permite tener un estado fuerte, hacer levas de población, ¿no? Para ir al ejército y para combatir por la patria, esas historias, ¿no? Entonces sí que hubo un momento de mucha preocupación por tener más hijos, ¿no? Junto a ello estaba toda una tradición, que esa es muy antigua, por otra parte, de la familia monógama, de la familia, el modelo de familia que se dio en Occidente y en otras culturas también, pero es de monogamia, padre-madre, madre-padre, y a ser posible con una descendencia importante, que menos que 3 hijos. Y si se pudieran tener 6, 7 y 8, mejor. Sí. Esa era la preocupación dominante durante el siglo XIX y la que terminó provocando, ¿verdad?, una cierta situación de exceso de población. Quizás se llegaría a ese... Nunca llegó a haber un exceso de población muy grande, entre otras cosas porque hasta bien entrado el siglo XX la mortalidad infantil era muy fuerte. Es decir, no sé si uno de los datos que estaba leyendo antes, si cerca de la mitad del 40% de los niños nacidos no pasaban de los 15 años. Entonces, por eso las pirámides de población antiguas, ¿te acuerdas? Era una pirámide que la base era muy amplia, la infancia, se iba estrechando y arriba llegaba poca gente. ¿Qué ocurre? La primera llamada de atención es la llamada de atención que surge en los años 60 ante el pánico que produce el boom demográfico. Y sobre todo produce un pánico en Occidente porque ve que está habiendo un boom demográfico en los países colonizados, ¿no? O en los países dependientes, empezando por China, la India y todo el continente africano. Un incremento desmesurado de la población y eso es percibido como amenaza. Es decir, la natalidad nunca ha sido un problema privado. El hecho de tener o no tener hijos y qué pasa con los hijos siempre ha sido un tema que ha preocupado dentro de la sociedad. Y en el siglo de la edad contemporánea más. Ahora te estaba comentando esa parte malthusiana del miedo de que empezaran a hacer demasiados hijos, en el momento además que cuando Pasteur descubre que lavándose las manos mueren menos niños, ¿verdad? Y menos mujeres por acciones pauperales, ¿no?
pues entonces empieza a ser cierto que las mujeres pueden tener más de 1 o 2 hijos, no se mueren fácilmente en el parto y que los hijos cuando nacen siguen viviendo y siguen viviendo bastante, ¿no? Entonces había unas políticas, de alguna manera, en principio, en los años del siglo XIX-XX, más bien natalistas, más bien de incrementar la población y cuidándola y conseguir reponer, porque además había habido guerras muy profundas. Pero a partir de los años 60 es cuando empieza a haber ya una preocupación por el número de personas que nacen. ¿A partir Es de qué año cuando, has dicho? ¿De qué años? a partir de los años 60, el boom 60. demográfico. Sí, Lo llaman el boom demográfico, porque en los años 60 las tasas de natalidad se disparan sí. en todas partes y especialmente se disparan entre las personas pobres, ¿no? Entre los países pobres. África, India y China son ejemplos de dispararse la población, ¿no? En España, además, en Franco, la dictadura de Franco, yo recuerdo que todos los años había un premio natalidad, ¿no? Y premiaban a las familias numerosas. Claro, en aquella época una familia numerosa eran 5 hijos, más de 5 hijos. Sí. Pero claro, en la época de Franco, la guerra y la brutal hambruna que siguió a la guerra, que duró hasta el 50, ¿verdad? Y la condición de miseria en España, por muchos motivos, había provocado una mortalidad infantil muy elevada. Entonces, las políticas natalistas formaban parte del franquismo con el periodo de los años, cuando en el 53-54 comienza el milagro económico, como quieras llamarlo, ¿no? Pero empieza una mejoría económica retenida, te digo, porque la guerra fue un desastre, dejó todo hecho unos zorros y encima con una hambruna brutal que hizo un estrago. Pero ¿qué luego ocurre a partir de los años 60? Que la gente empieza a preocuparse por el número de hijos, ¿no? Y entonces lo que se considera que es imprescindible es hacer políticas de control de la natalidad. En ese momento en el que surge unos cambios sociológicos muy importantes. Primero, la incorporación de la mujer al trabajo de manera generalizada. Segundo, eso, que los niños que nacen viven todos, ¿eh? Con lo cual, claro, si tienes más de 3, si tienes 3, 4 o 5 y sabías que 1 o 2 se te iban a morir, la cosa era más tranquila. Pero si sabes que van a vivir todos los que te nacen, la cosa se complica, ¿no? Y entonces fue cuando empiezan ya las cuestiones de limitar la natalidad. Y evidentemente, sobre todo en Europa, que es el caso en Estados Unidos, las tasas de natalidad empiezan a caer en picado, lentamente. Y ya desde el comienzo del siglo XXI, es cuando hay gente que empieza a llamar la atención de que se avecina un invierno demográfico muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues el vecino peligroso porque crece el número de pensionistas, de gente, la esperanza de vida se alarga, la gente ya vive más años y deja de trabajar con 65 años o con los que sea, y entonces le quedan luego no 5 años, 3 años o 6 años de vida, sino que le pueden quedar 15 y 20 años de vida. Y además 15 o 20 años de vida con mayor gasto sanitario, eso es indudable. Los pensionistas, los mayores de 60, 70 años gastan más en sanidad, pero con condiciones de vida lo suficientemente decentes como para no ser tampoco una preocupación excesiva. Pero empiezan a aparecer, eso es lo que tenemos ahora, las clínicas, ¿no? Los sanatorios o como quieran, las residencias de ancianos, ¿no? Porque no hay manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la natalidad se empieza a bajar drásticamente. La tasa de reposición, que me parece que debe ser 2,2, 2,3, 2,1 hijos por mujer, para compensar todas aquellas mujeres que por unas causas u otras no tienen hijos, pues cada mujer debe tener por lo menos 2,3. No acuerdo ahora la tasa de natalidad, ¿no? Pero claro, en estos momentos, en estos momentos en España, la tasa es de 1,2 hijos por mujer.
En Italia es 1,3. En Estados Unidos 1,6. Y en estos momentos la tasa de natalidad en la última mujer se ha hundido. Se ha hundido absolutamente. Entonces, obviamente, eso causa cierta preocupación. Puede ser de varios tipos. Y tiene causas plurales. No es fácil saber por qué ocurre eso, ¿no? Porque de alguna manera esas tasas, esa caída se ve en países que están gastando mucho dinero en la natalidad, en fomentar la natalidad. Francia, Hungría gasta hasta el 5% del Producto Interior Bruto en fomentar la natalidad. Y las mujeres con 4 hijos o más no pagan impuestos. Las parejas casadas reciben préstamos de 36.000 euros, ¿no? También en Finlandia hay medidas muy fuertes, cuidados infantiles subvencionados, guarderías de primera calidad, permiso de larga duración para el padre y para la madre, ¿no? Es decir, en todas partes se están dando, aquí en España ya tenemos el permiso de natalidad para el padre y para la madre, además obligatorio para los dos, ¿no? Y se está, en estos momentos, no sé cómo está. Cuando yo era pequeño era familia numerosa, pero porque éramos 5 hijos. En mi caso, mi familia fue numerosa porque eran 3, no al principio, sino después de un tiempo se incluyó a familias con 3 hijos como familias numerosas. Ahora ya no se llamarán ya a las de 2, no podrán llamar a las de 1 porque claro, con 1 no es imposible, no hay números, ¿no? Pero no me extraña que caiga en 2, ¿no? Y entonces, como digo, en estos momentos nadie sabe explicar por qué está cayendo la natalidad de manera desmesurada, ¿no? Y no puede ser, Félix, que la gente piense que es muy difícil criar a un hijo o a dos, que los salarios, los alquileres, la compra de pisos, los alimentos, la vida, y todo eso no dan para hacerte responsable. Eso podría valer, pero eso de alguna manera, insisto, aunque todavía quede mucho por hacer, pero ciertamente puede ser, ¿no? Pero ciertamente las ayudas que llegarán más o menos, existen bastantes ayudas que antes no había. ¿eh? Sí, pero yo Y estoy pensando, condiciones materiales de existencia mejores que en otros tiempos. pero Yo fíjate. eso no lo veo tan claro como tú, ¿eh? Bueno, pues yo estoy pensando, por ejemplo, en la edad en que se emancipan, entre comillas, los chavales y las chavalas ahora y llegan hasta cerca de los 30 años viviendo en casa de sus padres o de sus madres, bueno, de sus padres con esa edad, no porque les guste, quieran, sino porque no pueden encontrar la manera de, Ya, el problema, a mí, en el caso de España o no, podríamos ponerlo también. Podrías poner también cambios culturales profundos, ¿no? El hecho de que toda la filosofía que va vinculada a tener hijos y tener, por lo tanto, una familia, porque de alguna manera la crianza de un hijo necesita, por lo menos, una actitud positiva ante la configuración de la familia. Mm, Que no es eso, no es que lo defiendan en general la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, la importancia de la familia para la educación y la convivencia familiar, es que de alguna manera eso se defiende en general. sí. La frase más famosa de Bertrand Russell: cuando usted tiene hijos, usted se ha hecho un compromiso de mantenerlos y educarlos hasta que cumplan los 18 años, ¿no? A Y eso, además en un ambiente A eso positivo. iba yo con lo que decía antes. Es Claro. una responsabilidad que de las condiciones de trabajo y de vivienda no te permiten hoy en día, ¿no? No es que sea para quizás lo fundamental, Ya, lo que pero pasa es que no sí, sé, eso está ocurriendo en países como los nórdicos, en que eso no es el problema. vale, Y la ahí caída es igual que aquí. ¿eh? sí, Y no se sabe. Eso no ha ocurrido, es decir, en países como China,
que en este momento está haciendo, tomando medidas todas las que pueden y 4 más para incrementar la natalidad, no funciona. Pero es que tampoco pasa en otros países en los que se está intentando por todos los medios posibles lograr que la gente, con ayudas, subvenciones de todo tipo, para conseguir que la gente tenga más hijos. Es decir, ¿cuál es la causa? No lo sé, tampoco sé si eso es un problema. Hombre, de alguna manera, algunos te podrían decir, algunos ecologistas radicales te podrían decir, no, usted mejor no tener hijos, ¿eh? Sí, con el mundo que se nos viene encima. Se Sí, nos viene encima, bueno, puede estar influyendo, ¿eh? ¿no? El pesimismo no tanto. Puede estar también influyendo el capitalismo que identifica bienestar con individualismo, gasto y jiji jaja, ¿no? Va usted de vacaciones, vaya usted a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, un capitalismo bastante egocéntrico, en que lo que importa es mi nivel de vida y de satisfacción, ¿no? Entonces, y en mi entorno cercano, el número de hijos es bajo, pero no coincide con el nivel de ingresos de los respectivos padres. Pero claro, es un mundo cercano a mí, un mundo mucho más amplio, ¿no? Y es un hecho que no se consigue. ¿Cuál sería la tasa ideal? Bueno, es decir, la tasa ideal, la verdad es que es difícil, ¿sabes? ¿Sabes? Hay alguna, ¿eh? Igual podría ser, ¿no? Porque, eso digo, hay países, mm, por ejemplo, en Irán, el Partido Comunista Chino, quieren, es decir, con todas esas medidas no logran que se rehagan, ¿eh? Pero quieren, incluso están en Irán, ¿eh? Y el Partido Comunista Chino también intentan conseguir que la gente, que las mujeres se queden en casa para la crianza de los hijos. Intenta volver al sistema de reparto previo, es decir, en que la riqueza que genera la mujer no está vinculada a un trabajo asalariado, sino a la reacción genera en la perpetuación de la vida. Las tareas domésticas del hogar, que implica, bueno, en la medida que tú supongo que has participado en las tareas del hogar, y yo también, es un curro, ¿eh? Que si lo monetarizas es una pasta. Y obviamente es un curro en que se te va la economía. Y si tú quieres, es un sitio, la economía doméstica, la vida doméstica, es un sitio que exige mucho trabajo, que si lo pagas es una pasta filipina, un servicio doméstico, y que si lo haces tú, lo que te cuesta es horas de ocio. 6 horas, 8 horas de trabajo, a las 40, 35 horas semanales y las 15, 20, 25 horas que tengas que dedicar a las tareas domésticas, ¿no? Entonces no tienes las otras. Quiero decirte que en principio eso intentan volver a recuperar lo que había quitadas las connotaciones que son ciertas de desigualdad de género, pero obviamente un hogar, el hogar idílico, ese que aparece en algunas películas de Estados Unidos en los años 50, era una mujer ama de casa que hacía pasteles, fiestas, la ropa de los niños, ya a la escuela, y el marido que trabajaba fuera. Y con un salario, solo con un salario, vivían los dos y los hijos, ¿de acuerdo? Con un salario de trabajo y con un trabajo doméstico, intenso. Entonces, vuelvo a repetirte que por lo que sea, lo que la gente no sabe ahora es cómo hacerlo, porque se han probado los cheques bebés en Francia. Se están importando, sin sentido despectivo de la palabra, inmigrantes. Y de alguna manera nos estamos llenando de inmigrantes que terminan entrando. Entre otras cosas, porque terminan entrando porque al final encuentran trabajo. Porque si no lo encontraran, que fueran en pésimas condiciones, lo hacen porque aunque sea ilegal y en pésimas condiciones, es una manera como la que se practicó cuando los europeos o los gallegos, que tú eres gallego, ¿no? Y no estoy hablando la conquista de América, sino estoy hablando cuando los gallegos, por ejemplo, emigraron a Argentina. Argentina y en la zona donde yo Claro, nací y donde viví muchos años,
a Francia, a Holanda, a Eso por Alemania, descontado, bueno, eso por descontado, claro. por los lugares. En los años 60 emigraron a Europa toneladas a Y en currar. mi familia unos cuantos, es decir, que lo Incluso conocí. algunos de aquellos se quedaron allí. ¿Eh? Algunos se quedaron en Argentina o se Algunos se quedaron en quedaron allí Alemania. porque se fueron muy jóvenes, conocieron allí a alguien y por Claro. familia allí. Y luego los hijos que tuvieron allí estaban socializados allí. Pero bueno, otros se fueron ya con hijos aquí y mandaban recursos a sus O sea casas. que hubo de todo, ¿no? Pero quiero decirte que en estos momentos, la verdad es que, ¿cuál sería la tasa de reposición? Es difícil saberlo. Yo no tengo claro. La preocupación que tiene, lo que mantenía el artículo, la tesis del artículo este que mantenía, el autor de este artículo, que se llama en concreto el artículo, bueno, además remitía a otros interesantes. Estoy buscando el nombre, perdona, es que es largo el artículo, hasta que llego al principio. Ángel Villarino, ¿no? No, este es otro. El primero era González Ferriz. La tesis que mantiene, y el otro autor que te acabo de mencionar, Villarino, lo que mantienen, no mire usted, si al final, claro que no sale ninguna política, no cuajan, no logran que se cambie la tasa de natalidad, ¿eh? Porque al final la gente es que no quiere tener hijos. No hay de alguna manera ni siquiera un problema de ningún tipo. Dice, sí, el trabajo es cierto, hay muchas cosas de este tipo que funcionan, pero también hay ayudas. Y el problema es que al final la gente no quiere tener hijos. Y se ha acabado. Y a lo sumo quiere tener dos, pero claro, si de los que se casan, el que se casa y tiene familia, yo de los que conozco cercanos, es una muestra muy escasa, ¿verdad? Pero tengo de mi familia inmediata, solían 3 y 3, 6 en concreto, dos parejas, dos por dos, con sus respectivas, no tiene ningún hijo. Otra pareja tiene dos, otra tres y otro uno. Es decir, y los dos que tienen tres es porque realmente querían, por lo que sea, ¿eh? Tenían voluntad de hacer familia y entendían hacer familia como tener 2 o 3 hijos, a ser posible 3. La tesis que mantiene el otro es que al final algo cultural es lo que ha cambiado y nos encontramos que por lo que sea, la sociedad actual culturalmente no valora la maternidad ni la paternidad. No lo considera parte fundamental de mi realización como persona, ni parte fundamental de mi socialización. El convivir con una pareja y juntos dedicarnos a sacar adelante a 1, 2, 3, en mi caso son 3. Eso es lo que creo, es lo que mantiene el autor. ¿Cuándo será? Es decir, ¿qué es lo que terminará pasando? Pues yo no me atrevo yo no tengo ni idea. Vamos, estos que saben más que yo, los dos que he leído, y parece que hay bastantes trabajos al respecto en estos momentos por todas partes. Todo este reformismo social, todas estas medidas de ayuda, en principio, ahora, aquí y ahora, no están dando resultado. Y casi nunca han dado mucho resultado las políticas desde el Estado para fomentar la maternidad y la paternidad, ¿no? Desde luego, preocupación del tipo productivo. Bueno, la productividad cada día es más elevada, lo cual no sabemos, yo no tengo capacidad de saber cuánta gente mano de obra vamos a necesitar dentro de... sobre todo me preocuparía la vejez de mis hijos, ¿eh? La mía más o menos calculo que se va a solucionar decentemente, pero no estoy seguro tampoco. Pero la de mis hijos ya me preocupa más, pues estoy hablando a lo mejor de 40 años, ahora en 40 años, ¿no? Si calculamos que la esperanza de vida sigue aumentando un poco, y parece ser que va a ser así, y a los 80 años, ¿verdad?
pues sí, mis hijos les quedarán 40, 30, 40, 50 años, dependiendo, 40 años, ¿no? Entonces, sí puede preocuparme un poco más cómo se va a organizar la cuestión. Pero el hecho es eso. El hecho es que en estos momentos la natalidad se ha hundido, en el sentido de que está muy por debajo de la tasa de reposición. El hecho es que no consiguen animar a nadie y, en principio, ¿es o no es un problema? Desde luego es un cambio cultural y social de gran calado. Bien, pues aquí lo vamos a dejar, Félix. Muy bien. Nos oímos la semana que viene si no pasa nada y contamos más cosas. De ¿Le acuerdo. parece a usted bien? Estamos bien, sí, me parece bien. Muy Que bien, pues tengáis todos un buen día. igualmente.